Bienvenidos a Pulso Republicano, estamos de regreso aquí en Infinita 100 y ya tenemos a nuestro queridísimo Rafael Parra. Hola, Rafa. Rafa, buenos días. Hola, Mariano. Hola, Ya me Alejandro. estoy riendo. ¿Qué vas a decir, Rafa? ¿Qué vas a decir? Yo no veo por qué hay motivo de risa, la verdad, por un empate, pero bueno. Y buenos días, Mariano, también. Luisa Fernanda, evidentemente, aunque no esté presente en cuerpo, pero siempre hay que saludarla. Sí, aquí te está escuchando, ya está escribiendo, así que seguro tiene opinión que darnos. A ver, Rafa, fueron varios partidos en la jornada desde el viernes que hablamos. ¿Cómo vamos a empezar el análisis? Te dejo para que nos comentes, por favor. Y la pregunta que te hago es, ¿era penal o no era penal? No veo, no me parece que se debería de cuestionar, pero ya vamos a llegar a eso, vamos a ir en orden. Nos quedamos el viernes a las 7 de la mañana cuando Estados Unidos e Inglaterra iban todavía 0-0 en el resultado, fue el resultado final, pero la jornada nos dejó bastantes cosas interesantes, por ejemplo, la primera eliminación del Mundial todavía en fase de grupos y fue la de la anfitriona Qatar, que bueno, perdió 3-1 contra Senegal, por lo menos lograron marcar su único gol en el torneo, pero evidentemente pues no alcanzó para que los organizadores lograran seguir su camino en el Mundial que llevan 13 años preparando. Vimos también el empate de Holanda y Ecuador, y lo que voy a hacer ahorita es nada más resumir los resultados y luego nos vamos a detener en las cosas interesantes que hay que analizar. Como mencioné, tuvimos el 0-0 de Inglaterra y Estados Unidos y el Gales 0, Irán 2, donde pues prácticamente Gales también terminó despidiéndose del Mundial, así quedaron los partidos del grupo B. Luego el sábado tuvimos una jornada interesante, muy apasionante, con mucha pues polémica previa en redes sociales durante el partido. Creo que no hay polémica, pero aquí nos vamos a detener posteriormente porque creo que es uno de los partidos que hay que analizar, el de Argentina contra México, pero la jornada empezaba con el Polonia 2, Arabia Saudita 0, que me parecía pues un partido que terminó con un resultado un tanto injusto, un tanto de esos que le dejan a uno un mal sabor de boca por lo que se vio en el partido, pero como he dicho yo en más de una ocasión en este programa, el fútbol va de meter un gol más que el rival, no de dominar más, no de llegar más, no de tener más la pelota. Esos solamente son instrumentos que le acercan a uno al resultado, pero los 3 puntos se los lleva quien marca un gol más que el rival, y en este caso Polonia se impuso 2-0 ante Arabia Saudita, México que le ganó 2-0, que perdió 2-0 contra Argentina en un partido que yo creo que a pesar de que le deja a Argentina el resultado que necesitaba, realmente deja indicadores preocupantes para cualquiera que quiera seguir a la selección. Yo no entiendo los comentaristas que han salido. Obviamente el nacionalismo se impone muchas veces a la razón, y en este caso hubo gente que dijo que este era el resurgir de Argentina como uno de los favoritos para ganar el Mundial. El análisis para mí tiene que ser totalmente contrario, y el único beneficio que puede venir a la selección argentina de este tipo de análisis es despertar y darse cuenta que algo no está funcionando evidentemente. También tuvimos el Francia 2, Dinamarca 1, un partido que se le complicaba por momentos a Francia, pero que al final de cuentas resume lo que nosotros venimos comentando en este programa, que para competir en un mundial, para ganar un torneo tan difícil y tan corto como este, se necesita tener jugadores que dominen las áreas, y Francia con un jugador como Kylian Mbappé es una ventaja competitiva, un jugador trampa que le puede resolver partidos atascados como lo era el de Dinamarca, que estaba compitiendo muy bien y a Francia se le complicaba llegar al área, finalizar en el área. Termina ganando, remontando Francia 2-1. Eso fue lo que nos dejó el día sábado, y finalmente, finalmente no, porque todavía tenemos partidos de hoy. Ayer, la gran sorpresa para muchos, a las 4 de la mañana, fue que Costa Rica le ganó a Japón 1-0, un partido muy distinto a lo que nos había dejado Costa Rica en su debut,
y bueno, un buen partido por parte de los ticos contra una Japón que fue otro equipo al que se vio contra Alemania, aunque diría yo fue durante los 90 minutos el equipo que se vio contra Alemania hasta el minuto 70 aproximadamente. Así que bueno, un resultado que mueve bastante el grupo. Es increíble pensar que un equipo que arrancaba la Copa del Mundo perdiendo 7-0 en su debut, tiene todavía opciones de pasar en este grupo, algo que solo nos puede dejar el Mundial y el grupo de la muerte, que está absolutamente disputado. Luego tuvimos el empate 1-1 de Alemania con España. En este no voy a comentar nada ahorita porque quiero que sea el primer partido en el que nos detengamos después de resumir los resultados. Y finalmente, para el grupo F, ayer tuvimos la derrota de 0-2 de Bélgica, que perdió ante Marruecos. Ya comentábamos en este programa que Bélgica era como ese equipo que siempre tiene grandes estrellas, siempre tiene buenos jugadores, pero que nunca logra hacer gran cosa en el Mundial. Decíamos que el primer partido contra Canadá había sido una derrota un poco injusta para Canadá, que Bélgica no había hecho méritos para ganar, pero al final de cuentas habían ganado por tener al mejor portero del mundo, y en este caso ese mismo portero se equivocó en uno de los goles y Bélgica, que hizo un partido espantoso, termina perdiendo de manera muy clara y Marruecos impone 2-0, para mí muy merecido. Y el último partido de este grupo F, no por orden de horario, sino que por orden del grupo, fue el Croacia 4, Canadá 1, un resultado agridulce, una Canadá que empezaba el partido muy bien, con mucho ritmo, con mucho físico, dominando bastante a Croacia, pero que al final de cuentas se desploma tras el empate y luego Croacia hace lo que quiere absolutamente con ellos. Y hoy en la mañana tuvimos el partido de Camerún contra Serbia, que terminó con 3-3, un absoluto partidazo de esos de los que vale la pena despertarse a ver a las 4 de la mañana, pero también un resultado un poco engañoso y un poco injusto, porque era un partido que Serbia fácilmente podría haberse llevado con un resultado de más de 5 goles y al final pues en 2 descuidos tras ir ganando 3-1, la verticalidad y el físico de las selecciones africanas que no habíamos visto en esta selección hasta este partido y el que estamos viendo ahorita de Ghana con Corea, en 2 contragolpes, en 2 jugadas absolutamente determinantes de Abubakar, que entró de cambio, un gol de Cucharita espectacular y luego una asistencia para Choupo-Moting, pusieron el 3-3 y eso nos dejó con un empate para que le complica un poco la vida a Serbia, a pesar de que había hecho un gran partido y tal vez merecía ganar. Y ahorita que se está imponiendo, gana 2-0 ante Corea. Así que ese ha sido el resumen express de la jornada. Pero evidentemente aquí en Pulso Deportivo no nos gusta quedarnos solo en lo superficial y vamos a cucharear bastante. Me gusta el término cucharear por el amplio sentido de interpretación que tiene en el idioma español acá en Guatemala. Así es. Puede significar lo que sea para quien quiera. Pero ¿qué les parece? Empezamos con el España-Alemania. No, pues claro. Es que aquí ese sí levanta pasiones, mi estimado Rafa. A ver, aquí Alejandro tiene un comentario previo. Yo creo que yo conozco a otro Rafael Párraga, porque estoy escuchando a un virtuoso del comentario deportivo y yo lo conocí al académico, ¿verdad? Muchachito seriecito que estuvimos acá hablando. Sí, y ahora me estoy diciendo aquí, Luis Omar Tapia está temblando en este momento, ¿verdad? De que su hegemonía está terminando, ¿verdad? En el comentario deportivo. Así que felicitaciones, Rafa. Gracias, Alejandro. Ojalá que te escuchen los oídos que te tienen que escuchar. Mira, siempre puedes, como se queda grabado en redes, siempre puedes hacer un clip, descargarlo y mandarlo así como un tweet por ahí. Los clips de este programa, con permiso de nuestro productor, están todos subidos a YouTube, así que siempre se pueden revisar y evidentemente los programas de Pulso Republicano entero ahí están, así que quienes nos escuchan ahorita y luego quieren revisar nuevamente el programa lo pueden hacer. Eso sí, les voy a pedir a los que lo vuelvan a ver, por favor, no se concentren en las predicciones de los resultados. Es que a eso quería llegar yo, precisamente a eso. A ver, eso Rafa, evidentemente el partido que más morbo provocó ayer fue el de España-Alemania. A ver,
Antes de que entres en detalle en ese partido, a ver, ¿qué te ha parecido en términos generales? Ya llevamos 8 días, ha habido sorpresas, ha habido buenos partidos, partidos aburridos, goles buenísimos, extraordinarios. Bueno, a 8 días, ¿qué te parece el Mundial así en términos generales? Me parece un buen mundial, me ha gustado bastante, sorpresivo porque ha sido un mundial con varios partidos de 0-0, eso suele ser un mal indicador, pero no podría nombrar más de 3 partidos, incluso entre los que terminaron 0-0, que yo diga estuvieron malos, estuvieron aburridos. El resto han sido bastante interesantes, ha habido muchísimas sorpresas, yo no sé, tendríamos que remontarnos al archivo histórico de los mundiales para ver si hay alguno que haya dejado resultados más inesperados que este, pero yo creo que lo que mencionábamos del grupo de la muerte resume muy bien lo que ha sido el Mundial. Una Costa Rica que, por ejemplo, empezó perdiendo 7-0 su debut, todavía puede pasar a la siguiente etapa, y la España, que ganó 7-0 en su debut, todavía se puede quedar fuera del Mundial. Eso nos dice bastante de lo que está haciendo en cuanto a sorpresas, y siempre que hay sorpresas hay emoción. O sea, ya mañana se terminan los partidos de 4 de la mañana, lo cual hasta cierto punto es un alivio, pero al mismo tiempo es triste porque empiezan esos partidos en simultáneo que uno tiene que tener ahí el teléfono, la compu, la tele, en el trabajo, en todos lados, viendo 2 partidos al mismo tiempo. Pero va a ser una última jornada, por así decirlo, del Mundial bastante emocionante, porque muchos grupos todavía tienen mucho que decidir, en algunos todavía tiene que decidir si incluso no hay nadie que esté clasificado, otros en los que se va a disputar el primer lugar, que es muy importante de cara a las aspiraciones de cualquier selección para continuar en el Mundial, y yo creo que en líneas generales un buen Mundial y bastante emocionante y con muchas sorpresas. Bueno, cuéntanos Alemania, España, tus apreciaciones. Alemania, España, un partido bonito. Yo lo tildaría, de no ser por la falta de goles, lo tildaría como uno de los mejores partidos del Mundial en cuanto a nivel de ambas selecciones. A mí me pareció un partido donde se le dejó a España por muchas partes hacer lo que ellos querían, y en otros momentos Alemania logró dominar esa táctica de Luis Enrique a que se jugara lo que España quería, porque le convenía a Alemania que España tuviera el balón, que España estuviera haciéndolos bascular, que estuviera circulando, pero bloqueando las mayores virtudes que podría tener esta España con jugadores como, por ejemplo, Pedri o Busquets, que fue juntar líneas entre la defensa y el centro del campo, hacerlas muy compactas para evitar esos pases filtrados que tanto daño hacen a partir de la capacidad técnica y táctica que tienen genios como Pedri, como Busquets, cuando está jugando con un equipo bien entrenado, que es la diferencia entre la España de Luis Enrique y el Barça de Xavi, es un mundo de diferencia, realmente daba una sensación de dominio de España, pero se estaba jugando a lo que Alemania quería que se jugara. O sea, ellos no tenían problema, no salían a presionar. Esa posesión era de lo que se conoce como la posición realmente estéril. El equipo tenía el balón, pero no hacía daño. Luego hubo un par de ocasiones de España que vinieron propiciados por errores en salida de balón, especialmente de Alemania, un error que le vimos también en el primer partido y que llevo viendo yo en esta Alemania desde que ya no juega Toni Kroos, algo muy normal. Era el hombre que tenía realmente la batuta y marcaba los tiempos y la idea de juego, lo que quería realmente hacer Alemania, era Toni Kroos el maestro detrás de todo. Pérdidas un poco tontas, un poco infantiles, que te pueden pasar factura en un mundial. Eso puede ser un detalle que te juegue la eliminación o la permanencia, y luego pues la falta de contundencia en el área de España se vio evidente en varias ocasiones donde lograron llegar. Ferran Torres les salvó el fuera de juego de una humillación total, porque falló a puerta vacía un gol clarísimo. Luego se adelantó Alemania con un gol en fuera de juego de Antonio Rüdiger, un auténtico golazo. Los fuera de juego que para mí no se deberían de marcar con otra posición del cuerpo que no sea el pie, porque realmente nadie saca ventaja de tener un pelo adelantado o de tener medio hombro adelantado. Realmente lo que marca donde uno está sacando ventaja del rival es el pie, pero bueno, ese es el reglamento, y con el reglamento en la mano fue un gol bien anulado. Y se adelanta luego España ya en el segundo tiempo con un buen gol de Morata.
a lo que luego fue el desplome del equipo español. Luis Enrique creo que no gestionó bien los cambios con la salida de Jordi Alba, con la salida de Busquets, con la entrada de Coque, de Alejandro Valde. Se vio que el equipo se desplomó, Alemania se impuso, Alemania empezó a empujar, empezó a realmente buscar ese empate, lo consiguió con un auténtico golazo que por poco y decapita a Unai Simón. Si mete la mano se la quiebra, así te lo digo. Y luego, o sea, Unai Simón sí es buen portero. Pero no lo atajó. Pero lo paró. Ajá. No, fue gol. Bueno. No, pero él paró varios. Sí. O sea, sinceramente, yo siento que como portero sacó la casta el día de ayer. A ver, tuvo, creo, una buena tajada a un tiro de Kimmich ya casi sobre el final del partido. El resto me parecieron tiros que, bueno, no le vamos a quitar mérito al portero por atajar. Eso yo, que cuando jugué fútbol, jugué de portero, sería la última persona en hacerlo, pero tampoco fue una actuación para compararlo con un Neuer, con un Ter Stegen. Me gusta. Pero mira, Rafa, no, a ver, tu impresión. Creo que las selecciones que no han hecho la transición hacia los nuevos jugadores jóvenes, alrededor de los 20, no más allá de los 24, la tienen más difícil en este mundial que aquellas selecciones que han incorporado mucha juventud, con mucho entusiasmo. Esa es, al menos a mí, la impresión general de los distintos partidos que hemos visto. ¿No te parece? Sí, realmente creo que no puede haber un desequilibrio tan grande como, por ejemplo, el que sí tiene España, que es la mayoría de jugadores son muy jóvenes, a excepción de Busquets, Carvajal, Jordi Alba, pero el resto de selecciones sí se han renovado bastante, aunque yo no estoy seguro hasta qué punto se tiene que hacer esa transición completa sin tener un cierto equilibrio. El equilibrio está bien, pero sí se nota que hay selecciones, y Alemania es una de ellas, donde hasta que entraron jugadores no habituales de la selección, al final no se le vio mayor contundencia que cuando estaba el Thomas Müller, que cuando estaba Gnabry solos. O sea, yo sí noto de que ese equilibrio tiene que darse, evidentemente, pero sí hay que abrirse a muchos más jugadores que están, como te digo, alrededor de los 20. Sí, es un punto importante, pero claro, como yo creo que lo mencioné en una de las ediciones pasadas de este programa, hay que tener mucho cuidado porque la transición es importante, pero no para experimentar en un mundial. Es un torneo que requiere mucha experiencia, mucha cabeza fría, mucha mentalidad, mucha madurez, especialmente, por ejemplo, cuando uno va perdiendo en un partido por circunstancias del juego, que a pesar de que uno esté dominando, se le puede adelantar el rival. Ahí la juventud puede pasar mucha factura. Aunque estoy de acuerdo contigo, especialmente por lo que mencionábamos del fútbol moderno anteriormente, que el deporte hoy en día, este juego cada vez es menos táctico y más físico. Evidentemente, sin desechar la pizarra, se necesita mucha más pierna y, por ejemplo, Canadá es ejemplo de ello. Pero luego Canadá es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes y no tiene jugadores con experiencia, y pasa lo que pasa, que no aguantaron, que no aguantaron. En buen Chapín no aguantaron. Y Bélgica, que es todo lo contrario, es un equipo que sigue aferrándose a aquella generación de oro y ya no le logra sacar rédito. Ya pasó el mejor momento de Eden Hazard, ya pasó tal vez el mejor momento de Kevin De Bruyne. Thibaut Courtois sigue siendo su mayor ventaja competitiva, pero Jan Vertonghen ya no está en su mejor estado. En fin, es un comentario con el que estoy de acuerdo, pero que yo creo que sí se tiene que tener mucho cuidado con qué tanto se renueva y qué tanto se pierde la experiencia de jugadores importantes, como por ejemplo en Croacia, Luka Modric. Entonces, creo que, por ejemplo, es una de las diferencias que se vio ayer en el España-Alemania, el hecho de que España tuvo un momento del partido donde pudo rematar, donde pudo realmente afianzar el resultado cuando se adelanta 1-0, y ahí le cobra factura la falta de experiencia de muchos de los jugadores de España, porque la madurez de jugadores como Kimmich realmente le ayudó a Alemania a mantenerse maduro, con mente fría, decir, ok, vamos perdiendo,
queda poco tiempo el partido, pero todavía hay suficiente tiempo para empatar e incluso remontar, y Alemania estuvo bastante cerca de hacerlo. Entonces ahí creo que la falta de experiencia sí cobra factura versus ese equilibrio que creo que sí tiene Alemania, donde realmente pudo haber incluso remontado y debería de haber remontado si las manos en el área se pitaran como penal, así como el reglamento lo indica. Pero bueno, en este mundial se pitan penalitos por cualquier contacto en el área y luego no se pitan las manos, porque incluso ahorita en el partido de Ghana-Corea, el primer gol de Ghana, antes de rematar, el delantero tocó el balón con la mano y no se cobró la infracción que se tendría que haber cobrado. Entonces, el tema arbitral sí está dando mucho que hablar en este mundial y yo creo que sería de las notas negativas. Rafa, con relación a eso del penal, yo estaba viendo un análisis que ya se había cobrado un penal o no se había cobrado un penal bajo las mismas parámetros de lo que pasó en este juego, circunstancias. ¿Nos podrías ampliar un poco más de eso a gente como yo que no entendemos mucho? Fue en este mismo mundial. Sí, estaban hablando de eso los árbitros cuando estaban viendo lo de la revisión de si era penal o no penal, o sea, que había como, no lo marcó, pero ya se había marcado uno anteriormente de forma similar, creo yo. Era lo que estaban los comentaristas que yo estaba viendo. O sea, para situaciones similares, criterios diferentes. Exacto, a eso, claro. Mariano lo dijo bien. Ajá, ya. Eso es complicado, porque realmente en el arbitraje no es como el derecho, que muchas veces se puede tomar decisiones con base en jurisprudencia. El criterio arbitral es individual y hay ciertos lineamientos generales que se tienen que seguir, como por ejemplo el agregado de los minutos. Creo que es algo una muy buena manera de explicar esto. Por línea o petición de la FIFA y de los comités arbitrales se ha pedido que se reponga hasta el último segundo perdido y por lo tanto la mayoría de árbitros aplican este criterio a la hora de decidir cuánto se añade en cada tiempo. Debería de haber un criterio unificado en cuanto a las manos y en cuanto a los penaltis en general, en específico, y yo creo que con las faltas en el área, el criterio es claro, es que cualquier contacto en el área en este mundial es penal. Aquí nada de andar empujando, nada de andar obstruyendo, cualquier cosa en el área se puede pitar y hemos visto penalitos realmente vergonzosos que para mí arruinan un poco el juego. Con las manos, evidentemente, no queda claro. ¿Qué criterios se utilizan para pitar un penal en el área por una mano? Si la mano es voluntaria o no, si la mano ocupa un espacio, si tiene una posición natural. En el caso de Busquets ayer, evidentemente ocupa un espacio, no es una mano que está en la misma línea del cuerpo del jugador, es una mano que está relativamente despegada y que obstruye un pase, por lo tanto debería de ser penal. Rafa, si hay intención... te vamos a dejar respirar un ratito. Porque nos quedan además solo 2 minutos. Y a ver, en deportes como el tenis, en donde pues también hay revisión electrónica y posterior a decisiones del referee, es muy claro y queda claro para todos los televidentes sobre todo la decisión correcta o incorrecta. Acá con la televisión todos vemos la repetición y podemos ver si es mano o no es mano. Más allá del criterio utilizado, el hecho es incontestable. Entonces, ¿por qué los árbitros no están aplicando las normas como la entendemos todos los televidentes, puede decir televidentes, pero todos los espectadores? Todos los entrenadores y árbitros que juegan y que participan en un partido de fútbol, porque como en todas partes del mundo hay 10 millones de árbitros que ven en Guatemala el fútbol y hay como 8 millones de entrenadores que dirigen cada equipo. Eso es normal. El gran problema que se da aquí y que, por ejemplo, se ve mucho también en el fútbol americano y en el básquet, que no se ve en el tenis, porque en el tenis son reglas claras y al grano, es el factor de la interpretación y realmente, porque ¿qué es un penal? Realmente una falta en el área, ok, claro, pero ¿qué es una falta en el área? O sea, ¿qué tipo de contacto es una falta lo suficientemente fuerte como para poder cobrar un penal? Porque algunas es, ok, esto es una falta que fuera del área, algunos árbitros lo pitarían, pero por ser en el área es más delicado y algunos son menos rigurosos y más permisivos en cuanto a los contactos que puede haber. En este mundial estamos viendo que es todo lo contrario. Las manos es
mucha interpretación de, ok, ¿qué ocupa un espacio? Y Eso no, de meter la mano no solo en el fútbol es controversial. Bueno, mira, claro. Tenemos un minuto. Tu predicción, ¿cómo termina República de Corea contra Ghana, Brasil, Suiza y Portugal, Uruguay? En menos de un minuto, por favor, Rafa. Veo complicado que Corea le pueda remontar este partido a Ghana. Creo que la lógica nos diría que Portugal y Uruguay podría ser una victoria para Portugal por la mínima o un empate, y no creo que Brasil vaya a tener problema con ganarle a Suiza. Y si se puede hablar un minutito más de Argentina. No, ahora estamos, hoy te lo debemos, nos llevamos Mario mal tiempo. ahorita va a decir algo al respecto. Sí. Ya tenemos a Me Kevin. habían prometido el viernes. No, tampoco. Bueno, Rafa, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy acertado, agradable tu análisis. Te esperamos mañana, por favor. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos mañana a la misma hora y en esta misma emisora.